desde el tipo de estrella que es, hasta su impacto en nuestro mundo, y más. Únase a mí mientras exploramos el Sol, hechos e historia. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a MorTube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Sin duda, si tuviera que enumerar las cosas más importantes del sistema solar en el que vivimos, la Tierra puede ser la número 1, pero el Sol es la número 2. Y por todas las razones que podrías esperar y conocer. Su gravedad mantiene unido al sistema solar, manteniendo todo en su órbita, desde los planetas más grandes hasta las partículas más pequeñas de escombros. Las corrientes eléctricas en el Sol generan un campo magnético que es llevado a través del sistema solar por el viento solar, una corriente de gas cargado eléctricamente que sale del Sol en todas direcciones. La conexión y las interacciones entre el Sol y la Tierra impulsan las estaciones, las corrientes oceánicas, el tiempo, el clima, los cinturones de radiación y las auroras. En resumen, el Sol es vital para casi todo lo que hacemos en este planeta, y dependemos del Sol para hacer muchas cosas, aunque honestamente no controlamos nada de lo que hace. Lo cual es un poco extraño para la humanidad, ya que a los humanos les gusta controlar todo lo que tiene que ver con nosotros. El Sol es algo que vemos casi todos los días e incluso cuando no lo vemos, sentimos su presencia. Es más que una bola de luz en el cielo, es una fuente de energía, un salvavidas en muchos aspectos y, como se señaló anteriormente, ayuda a dar forma a nuestro planeta de varias maneras que serían perjudiciales si no lo estuviera haciendo. Entonces, si alguien te preguntara honestamente qué tan importante es el Sol, deberías decirle todas las formas en que necesitamos que el Sol, nuestra estrella, brille. La distancia desde la Tierra y su tamaño con un radio de 432.168,6 millas, 695.508 kilómetros. Nuestro Sol no es una estrella especialmente grande, muchas son varias veces más grandes, pero sigue siendo mucho más masivo que nuestro planeta natal. 332.946 tierras tienen la misma masa que el Sol. El volumen del Sol necesitaría 3 millones de tierras para llenarlo. Lo que al principio puede parecer algo malo. Después de todo, ¿querríamos tener una bola gigante de fuego y radiación al acecho que puede tragarnos por completo si así lo desea? Sinceramente, sí lo haríamos, y por una razón muy sencilla, su distancia de la Tierra. El Sol está a 93 millones de millas, 150 millones de kilómetros, de la Tierra. Que está muy lejos, y de hecho es tal distancia que se les ocurrió un término a través de unidad astronómica. Entonces, cuando escuchas que un planeta o una estrella está a 103 AU de distancia, eso significa que es 103 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Volviendo a la distancia misma, podrías pensar que esto es un camino muy largo de la entidad que nos da luz y, esencialmente, vida. Pero en realidad, es mejor que no estemos más cerca del Sol por una gran cantidad de razones. La luz del Sol y su energía se disipan cuanto más te alejas de ella. Es por eso que existe una zona habitable con respecto a las estrellas donde puede existir vida, así como agua y otras cosas clave necesarias para la vida. Cuanto más cerca esté de una estrella, más impacto obtendrá de su calor y luz. Cuanto más lejos esté de una estrella, es menos probable que obtenga calor y luz en las cantidades que necesita. Si cree que estamos exagerando esto, tenemos los ejemplos perfectos para esto. Se llama Mercurio, Venus y Marte. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y, como resultado, hace un calor abrasador. Su temperatura promedio es de 800 grados Fahrenheit. Además, debido a que está tan cerca del Sol, está bloqueada por mareas, lo que significa que tiene un lado siempre mirando hacia el Sol, y el otro lado siempre está lejos de él. En lo que respecta a Venus, es nuestro gemelo, pero también un caso en el que la energía del Sol lo convierte en algo completamente diferente. Una acumulación de calor y un exceso de dióxido de carbono lo convirtieron en un planeta invernadero fugitivo que lo calienta tanto que puede derretir el plomo. Y también es el planeta más caliente del sistema solar por el efecto invernadero que provoca la radiación solar. Dirigiéndose a Marte,
Está tan lejos del Sol que no puede absorber la luz solar y la energía como lo hacemos en la Tierra, por lo que su temperatura promedio es de menos 81 grados Fahrenheit. Sin mencionar que no tiene una atmósfera típica en ningún sentido, por lo que varios rayos solares y cósmicos bombardean el planeta. Y está tan lejos del Sol que incluso si la Tierra se estableciera en el planeta, usar paneles solares para obtener energía para las colonias no sería tan viable como crees porque la distancia es muy grande. Entonces, como puede ver, es bueno que estemos a 93 millones de millas del Sol. Es el lugar literalmente perfecto para estar y obtener los efectos positivos del Sol sin muchos de los negativos. Y si tiene curiosidad, su vecino estelar más cercano es el sistema estelar Triple Alpha Centauri. Próxima Centauri está a 4,24 años luz de distancia, y Alpha Centauri A y B, dos estrellas que se orbitan entre sí, están a 4,37 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, lo que equivale a 5.878.499.810.000 millas o 9.460.528.400.000 kilómetros. El Sol, y todo lo que lo orbita, se encuentra en la Vía Láctea como bien sabes. Más específicamente, nuestro Sol está en un brazo espiral llamado Oort que se extiende hacia afuera desde el brazo de Sagitario. Desde allí, el Sol orbita el centro de la Vía Láctea, trayendo consigo planetas, asteroides, cometas y otros objetos. Nuestro sistema solar se mueve a una velocidad promedio de 450.000 millas por hora, 720.000 kilómetros por hora. Pero incluso a esta velocidad, tardamos unos 230 millones de años en completar una órbita alrededor de la Vía Láctea. Lo cual es bastante sorprendente cuando lo piensas. El Sol gira mientras orbita el centro de la Vía Láctea. Su giro tiene una inclinación axial de 7,25 grados con respecto al plano de las órbitas de los planetas. Dado que el Sol no es un cuerpo sólido, las diferentes partes del Sol giran a diferentes velocidades. En el ecuador, el Sol gira una vez cada 25 días, pero en sus polos el Sol gira una vez sobre su eje cada 36 días terrestres. Imagínese si algo así sucediera en nuestro planeta, donde los días fueran diferentes según la sección en la que se encuentre y la rapidez con la que gira. Sería un programa muy difícil de seguir. Afortunadamente, no tenemos que preocuparnos por eso, ya que somos un planeta sólido. Hablemos de cómo se formó nuestro Sol, ¿de acuerdo? Mucho antes de que naciera nuestro sistema solar, el universo era un gran páramo de nada. O al menos, eso es lo que creemos que fue. Entonces, por un medio u otro, hubo un evento conocido como el Big Bang. Esta expansión de energía y materia se extendió por todo el universo, tanto conocido como desconocido, y creó muchas cosas. Y cuando no creó algo específicamente, dejó los componentes básicos de todas las cosas por hacer. En lo que respecta a nuestro sistema solar, eso sería lo que se conoce como nebulosa solar. O para descomponerlo por ti, una nube masiva de gases y materia y partículas y moléculas. Pero, ¿cómo pasa de una nube masiva a una bola brillante de calor y energía que llamamos Sol? La respuesta a eso es tiempo, presión y un poco de suerte. La mayoría de los científicos que creen en la teoría de la nebulosa solar entienden el concepto de que la nube está allí y luego de alguna manera comienza a formar los planetas y el Sol. Pero lo que muchos no están seguros es el evento real que llevó a que se plegara sobre sí misma. Lo que sí sabemos es que cuando esto comenzó a suceder, cuando la nebulosa solar comenzó a desestabilizarse, se comprimió sobre sí misma, y cuando tienes una cosa enorme de gas plegándose sobre sí misma, las cosas tienden a volverse masivas. Y a medida que la nube comenzó a comprimirse, también comenzó a girar, hasta que eventualmente hubo un disco de panqueque gigante girando alrededor de nuestro sistema solar. No es exactamente un sol, pero un gran paso para llegar allí. De hecho, la mayoría etiqueta esto como una protoestrella, y cuando eso sucedió, nació el Sol, ¿verdad? No exactamente. Porque si bien era una protoestrella, seguía siendo un panqueque. Se estima que durante los próximos 50 millones de años, el Sol reunió lentamente más masa y más energía de la nube. Probablemente debido a su naturaleza giratoria y la gravedad que exudaba. Eventualmente, una vez que obtuvo suficiente masa y energía, el proceso de fusión nuclear comenzó en el Sol,
y eso lo llevó a ser la gran bola de luz y fuego que llamamos Sol. Así que se había hecho una pieza importante de nuestro sistema solar. En total, se cree que nuestro Sol es tan viejo, o casi tan viejo, como todo nuestro sistema solar. Lo que significaría que ahora mismo, nuestro Sol tiene unos 4.500 millones de años. Como su formación afectó al sistema solar, pero ese no es el final de la historia con respecto a la formación de nuestro sistema. Porque, como se señaló anteriormente, el Sol tiene una gravedad masiva, y esa gravedad comenzó a extenderse a través de las partes áridas del sistema solar y comenzó a hacer que sucedieran cosas. Aunque, como algunos han señalado, no fue exactamente una obra maestra de la creación. Muchos especulan que cuando el Sol se formó por completo y su gravedad se hizo más grande, las cosas simplemente sucedieron. Esta es una de las razones por las que hay tantos objetos en nuestro sistema solar y por qué hay tantos tipos diferentes de planetas. Algunos de los planetas son gigantes gaseosos porque eso es todo con lo que tenían que trabajar y cuando eran lo suficientemente grandes y demás, la materia regular como rocas y esas cosas no podían adherirse a ellos. En contraste, planetas como la Tierra, Marte y otros pudieron volverse sólidos debido a la materia que los rodeaba. Los gases de la nebulosa todavía formaban parte de ellos, pero fueron absorbidos por el suelo o por la misma atmósfera. A medida que se forman las cosas cambiaron lentamente en el funcionamiento del sistema solar. De nuevo, por la estrella. Una vez que los objetos tenían una cierta masa verdadera, entraban en órbita alrededor del Sol. Otros objetos fueron lanzados al espacio o se acercaron al Sol y chocaron con otros objetos. Algunos piensan que por eso le pasó a la Tierra que hizo que la Luna se formara de forma indirecta. En total, el aspecto de nuestro sistema solar en este momento se debe en gran parte al Sol. Por lo tanto, le debemos más de lo que nunca podríamos darnos cuenta. Es muy fácil decir que el Sol es una bola gigante de luz y calor, pero en realidad es mucho más complicado que eso. En cuanto al número de átomos, está formado por un 91,0% de hidrógeno y un 8,9% de helio. En masa, el Sol tiene un 70,6% de hidrógeno y un 27,4% de helio. El Sol tiene 6 regiones: el núcleo, la zona radiativa y la zona convectiva en el interior, la superficie visible, llamada fotosfera, la cromosfera, y la región más externa, la corona. La enorme masa del Sol se mantiene unida por la atracción gravitatoria, lo que produce una presión y una temperatura inmensas en su núcleo. En el centro, la temperatura es de unos 27 millones de grados Fahrenheit, lo que es suficiente para sostener la fusión termonuclear. Este es un proceso en el que los átomos se combinan para formar átomos más grandes y en el proceso liberan cantidades asombrosas de energía. Específicamente, en el núcleo del Sol, los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. La energía producida en el núcleo alimenta al Sol y produce todo el calor y la luz que emite el Sol. Por encima de la fotosfera se encuentran la tenue cromosfera y la corona, que forman la delgada atmósfera solar. Aquí es donde vemos características tales como manchas solares y erupciones solares. La luz visible de estas regiones superiores suele ser demasiado débil para verse contra la fotosfera más brillante, pero durante los eclipses solares totales, cuando la Luna cubre la fotosfera, la cromosfera parece un borde rojo alrededor del Sol, mientras que la corona forma una hermosa corona blanca, con serpentinas de plasma estrechándose hacia afuera, formando formas que parecen pétalos de flores. Curiosamente, la temperatura en la atmósfera del Sol aumenta con la altitud, alcanzando los 3,5 millones de grados Fahrenheit. La fuente del calentamiento coronal ha sido un misterio científico durante más de 50 años. Gracias por mirar, y espero volver a verte pronto.